Hola mis amigos, bienvenidos a una clase más, una semana más del poder de la enseñanza. Soy Omar, como cada semana que ustedes me acompañan. Muchas gracias por acompañarme. El día de hoy es un placer nuevamente estar con ustedes y aprender de las clases, aprender de las escrituras. Bueno, ya empezamos el mes, ya empezamos en enero, esperando de que hayan tenido unas bonitas fiestas. em, una bonita Navidad, un bonito Año Nuevo, como ya lo dije la semana pasada, y empezar con la parte espiritual en las clases. Esta semana que ha pasado hemos empezado ya con la segunda lección. En algunos barrios, eh, capillas, en diferentes lugares, una semana se enseña lo que es escuela dominical, la siguiente semana nos enseña, es intersemana. Algunas enseñan casi todas, en algunas no. Depende, pero la lección hay que seguirla y hay que hacerla dependiendo de lo que diga el manual Ven, sígueme. Estamos este año viendo lo que es el Nuevo Testamento. Nos toca la semana del 9 de enero al 15 de enero. Vamos a ver a dos capítulos, Mateo capítulo 2, Lucas capítulo 2. Eh, bueno, Todavía en el manual se avanza un poco lento. ¿Por qué? Porque le da mucha importancia a lo que hay, al material. Hay muchísimo material, hay muchísima historia, muchísima doctrina por verlo. Y eso es importante y bueno. En unos días anteriores, eh, hace mucho tiempo, bueno, vamos a decirlo primero, hace muchos años, yo he visto una película que se los recomiendo si no lo han visto, lo que es la película de Ben-Hur. eh, una película con el actor muy conocido como es Charlton Heston. Estamos hablando de los años 60 que se llevó como 11 o 12 Oscars, una película grandiosa, o como lo dirían los grandes, apoteósica, ¿verdad? Muy, muy buena película. Y obviamente en mi país lo pasaban pues cada año y esa película está grabada pues mucho en mi memoria. Pero recientemente les comentaba que vi la película Ben-Hur estos días casi. Y esa era una nueva versión con nuevos actores, nuevo trama. Y era interesante cómo ha cambiado la serie o cómo ha cambiado la película. Y si no lo han visto la primera, obviamente van a decir de repente la segunda, oye, esta es más bonita, por los finales. eh, eh, Sin embargo, yo me quedo con la primera porque es más emocionante, pero hay más emoción de repente en la segunda. Entonces, cuando uno, lo digo esto al iniciar esta clase por una razón sencilla. Hay versiones y las versiones ya dependerá de uno, del televidente en este caso. Yo que he visto las dos ya podré decidir con cuál me quedo. Pero las dos tratan casi el mismo objetivo. Lo mismo sucede con estas escrituras, con los libros sinópticos, que se repiten, uno tiene una visión, como ya lo mencioné en la clase pasada, un escritor tiene una visión, el otro tiene otra visión, y de acuerdo a eso es narrado. Y eso es lo bonito de este material que tiene el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nos da más, lo enriquece más. Entonces podemos hacer la clase y luego podemos volver a hacer otra clase y vamos a sacar otros principios y ustedes llegan el domingo a clase y sus maestros van a dar otros principios, otras enseñanzas. Es lo rico del Evangelio. Eso es lo agradable y delicioso. Entonces, que esto nos sirva no para encasillarnos, sino para saber de que tenemos muchas opciones en las escrituras. Así que empecemos esta semana, sigamos adelante y vamos a ver lo que nos depara en la clase de esta semana que ha puesto el manual como título Venimos a adorarle. Venimos a adorarle. Con estas palabras potentes empieza la clase el día de hoy. Ese es el título basado en Mateo capítulo 2, versículo 2, diciendo, ¿dónde está? Bueno, el capítulo 2, versículo 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fin del versículo. Son personas muy importantes que llegan haciendo una pregunta. Venimos a adorarle. ¿Dónde está? Y qué mejor que buscarlo en palacio. La pregunta es, si estos magos o sabios
se enteraron que había nacido el rey de los judíos y fueron guiados por una estrella. ¿La estrella se posó en el palacio del rey Herodes? ¿O qué pasó? ¿Falló el GPS o el GPS? ¿Falló la brújula? Es algo que veremos en la clase. Pero la clase está muy rica, así que empezaremos. Ya empezamos con una duda, una pregunta. ¿Qué pasó? A ver, veamos un poquito. Ahora, antes de empezar la clase, voy a mostrar imágenes para ubicarnos más o menos en el contexto geográfico, donde está situado algunos lugares. Vamos a ubicarnos en el mapa para ir conociendo y entendiendo mucho más las escrituras. Quizás ahora no podemos ir a visitar estos lugares, pero con la tecnología podemos estar en el mismo lugar como si hubiésemos viajado. Vamos a hablar de Israel. Veamos el mapa para saber dónde está ubicado, dónde está geográficamente posicionado y de esa manera podamos entender un poco más las distancias y ubicarnos y entender mucho mejor. Esto es Israel en la actualidad, lo que ven en el círculo rojo, tal como se ve en el círculo rojo, ubicado en el continente asiático. Toda esa parte del lado derecho, donde está el círculo rojo, es el continente asiático. Eso parte en el círculo es Israel en la actualidad. En la actualidad. Así está geográficamente el país de Israel. Ahora seguimos ampliando, lo vamos a hacer un zoom, vamos a ampliar un poco Israel, ampliamos la imagen y vemos a Jerusalén en la parte superior, como dice ahí, Jerusalén, vemos en la parte inferior, Belén, y en la parte más abajo, en la parte inferior, Hebrón. Hebrón, por si acaso, lo vimos la clase pasada, era donde vivían pues los padres de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Ahí vivían en Hebrón. Vemos en Jerusalén, que viene a ser esto es en la actualidad, el mapa, según lo da Google, es el mapa, y como vemos en la parte inferior, al sur, es decir, en las coordenadas, al sur de Jerusalén está Belén. Ahora, ampliando la foto, podemos ver mejor a Israel el día de hoy. Podemos ver Jerusalén, Nazaret, el Mar Muerto, en la parte derecha, el Mar de Galilea en la parte superior, esa parte azulita que lo ven. Vemos también en la parte inferior el Mar Muerto, que es más grande obviamente, por eso se llama un mar, es muy grande. En la parte izquierda, no sé si leen y pueden verlo, dice la Franja de Gaza, al lado izquierdo, cerca al mar. Como se sabe, Israel es un país desde el 14 de mayo de 1948. Se formó como un estado gracias a las Naciones Unidas. Para ello tuvieron que quitar territorios a varios estados como Palestina, Jordania, Egipto, por lo que hasta el día de hoy hay disputas por el territorio, ¿verdad? Escuchamos a veces guerras, peleas, siempre hay disputas por ese territorio. Obviamente, ¿por qué? Porque las Naciones Unidas decidieron quitarles terrenos a los demás países y formar el Estado de Israel. En el mismo Jerusalén, por ejemplo, en la misma Jerusalén, la capital, están divididas las tierras. Una parte le pertenece a Israel y la otra parte pues a Palestina. Las religiones también están divididas, hay muchas religiones que habitan en Israel, obviamente algunas creyentes, algunas no creyentes. No es fácil los territorios, pero así se vive, pues, ¿no? Así ya se vive el día de hoy. Por ejemplo, la Franja de Gaza, como lo mencioné en la parte izquierda, que lo ven en el mapa, le pertenece, como su nombre le dice, es una franja, pero le pertenece a Palestina. Siempre hay problemas con esta parte, pues, ¿no? Entre Israel y la Franja de Gaza. Está dentro del territorio, tal como vemos en el dibujo de la parte izquierda. Israel, si lo vemos, toda la parte amarilla y marrón, supuestamente le corresponde a Israel. Pero obviamente, pues Palestina no se quedó tranquila, exigió su territorio y la parte marrón que está dentro de la parte amarilla, hay dos, uno lo ven en la parte izquierda que dice la Franja de Gaza, el otro a la derecha, que es ya más grande, ya le pertenece a Palestina. Así están viviendo ahora. Ahora, obviamente que los dos países son pues enemigos y ahí a veces hay disputas, hay peleas. Ahora, en la parte de Jerusalén, como lo mencioné,
Obviamente, pues que vienen las discusiones, ¿verdad? Todo Jerusalén no le pertenece a Israel. Vamos a ver en esta foto, podemos ver cómo está dividido, por ejemplo, la parte más sagrada para los judíos en la actualidad. Tal como se aprecia en la imagen, dice el muro de el muro de las lamentaciones, el muro de los lamentos, donde dice la cúpula de la roca, esto es de los musulmanes. Ahí como lo ven esa parte dorada, donde dice la cúpula de la roca. Eso le pertenece, toda esa parte le pertenece a los musulmanes. Todo este amplio terreno, territorio les pertenece a los palestinos, pues, ¿no? Bueno, el país o el Estado Palestina, que obviamente pues tiene su religión, que son los musulmanes. Ahí donde dice la cúpula de la roca, por si acaso, estaba antes el segundo templo judío, el que construyeron después del exilio y que fue ampliado por Herodes, pero en el año 70 después de Jesucristo fue destruido totalmente, quedando solo el muro de las lamentaciones. En esta cúpula de la roca es donde los musulmanes, la religión musulmana, cree que Abraham pues sacrificó a su hijo. Obvio que ellos no creen que fue Isaac, ¿verdad? Sino Abraham sacrificó a su primogénito. ¿Y el primogénito quién fue? Ismael para ellos, ¿no? Para la fe cristiana, para los judíos y nosotros los cristianos que creemos en la Biblia o en el Antiguo Testamento, pues obviamente viene a ser Isaac. Para los musulmanes, el hijo o el primogénito fue Ismael. Así está dividido más o menos, imagínense. Toda esa parte del templo, ¿verdad? ¿Qué sucederá más adelante? Porque ahí es la promesa de construir el templo del Señor. Pero es una discusión terrible lo que hay. Ahora, más o menos para adelantarlo, aunque es complicado, así está dividido una parte de Jerusalén. Así. Imagínense lo que dice ahí, no sé si ven en la parte derecha, dice la cúpula de la roca, y ahí en la parte inferior dice el muro de las lamentaciones, y él dice el barrio judío, está pues con el muro, ¿no? Es lo que tienen, por eso se ve en las películas, se ven las fotos, donde los judíos van y oran en el muro de las lamentaciones, hay el barrio armenio, está en la parte inferior izquierda lila o color morado, en la parte superior izquierda está el barrio cristiano, ahí hay unas iglesias, el barrio cristiano, que quiere decir pues los que creen más en Cristo, y en la parte superior está el barrio musulmán. Así está dividido, es muy complejo, es muy complejo. Ahora, hoy veremos, entrándonos un poco ya a la escena de la natividad. La natividad. Llegamos a la Navidad donde se encuentra el pesebre. Sin embargo, los eventos de Mateo capítulo 2 y Lucas capítulo 2 que nos toca y el pesebre nunca tuvieron la intención de combinarse. Veamos algunas cosas erróneas de la escena del pesebre, y lo decimos para que quede claro y se sepa, sobre todo que recién han pasado esas fiestas. El número de sabios, por ejemplo. Se desconoce realmente el número de sabios. El número 3 probablemente proviene del número de regalos ofrecidos, pero no necesariamente se dice que eran 3. Eso es algo erróneo. El momento de su visita, por ejemplo. En realidad visitaron al niño, los sabios, los magos, casi 2 años después de su nacimiento. Así dicen los eruditos y la historia. No fue inmediato como se cree, no es que hayan llegado justo el día del alumbramiento o del parto de María, como se cree, ¿verdad? Se cree que es más, algunos creen que en el nacimiento estuvieron los magos. No fue así. Se dice que normalmente ellos hayan llegado a un promedio de 1 año y medio a 2 años, después de su nacimiento. El lugar de la visita también. El lugar de su visita probablemente fue en la casa de María y de José, en Belén, ya no fue en el pesebre. Ya no fue en el pesebre, ya no estaba Jesús en el pesebre, porque eso fue inmediato, fue algo rápido que sucedió. La presencia de la estrella también sobre el pesebre, la estrella condujo a los magos a la residencia del niño Jesús, residencia es llamado, pues su casa, su hogar, no sobre su lugar de nacimiento, algo de la costumbre, que la costumbre ya lo confunde. Su lugar de nacimiento es el pesebre o el establo, ya no, la estrella fue a la casa donde ellos estaban viviendo. Entonces, la pregunta que viene, ¿no? Como iniciamos al comienzo, es ¿por qué fueron al palacio a buscar al Rey de Reyes? Vamos a empezar con Lucas porque se detalla el nacimiento.
se detalla el nacimiento. Ahorita están viendo en la imagen un mapa que ahorita lo vamos a explicar también. En Lucas capítulo 2 se habla del nacimiento para seguir la cronología. Lucas capítulo 2 versículo 1 menciona y dice: en aquellos días salió un edicto de César Augusto que todo el mundo fuera tributado. Fin del versículo. Siempre necesitaban hacer un censo para llevar mejor el control. ¿Qué hubiese pasado si no se daba el edicto? ¿Qué hubiese pasado si el César no decía que se haga un censo? Simplemente, pues Jesús nacería en Nazaret y no se hubiese cumplido la profecía. Pero obviamente, pues todo ya está determinado para que se cumpla la profecía. El César tiene que dictar un edicto, de tal manera que hace que José y María, pues, se vayan, se muden un rato, ¿verdad? Un tiempo para el censo. Lucas capítulo 2, versículo 4 menciona: porque era de la casa y linaje de David. En ese tiempo los judíos estaban gobernados por Roma y los derechos de la familia real davídica no eran reconocidos. Obviamente, pues no existían los reyes judíos no existían. Herodes era rey de los judíos por designación romana. Ni siquiera era israelita. Lo era por nacimiento, pero no por familia. Y ciertamente no era descendiente de David, aunque algunos, al saber que había nacido en Judea, pensaban, algunos, es más, le decían, pues, ¿no?, que era el Salvador, era la profecía en él. Si Judá hubiera sido una nación libre e independiente, gobernada por su legítimo soberano, José el carpintero habría sido su rey, coronado, y su legítimo sucesor al trono habría sido Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Pero obviamente pues estaba bajo Roma. Entonces la historia empieza con José y María bajando a Belén. La distancia está a unas 6 millas, para los que les gusta la distancia en millas o están acostumbrados. Para los que no, 9 kilómetros de Jerusalén. A 9 kilómetros está Belén de Jerusalén. 30 minutos en auto, más o menos caminando el día de hoy, 1 hora 45 minutos. Ahora, en la actualidad no sabes dónde empieza Belén, en la actualidad, ¿no? No se sabe dónde empieza Belén y dónde termina, pero en ese tiempo sí se notaba la división, porque no, eran bien marcadas las divisiones. A veces se cree que viajaron de Jerusalén a Belén, pero no es así. Ver la imagen, aquí en la imagen menciona de Jerusalén bajando hasta Belén. Es lo que dice Google, por ejemplo, 27 minutos en auto. Esa distancia bajaron. Pero, ellos no bajaron de Jerusalén. El viaje no era de Jerusalén a Belén, sino de Nazaret hasta Belén. Ahora ya de Nazaret a Belén hay más o menos 90 millas, que viene a ser 140 kilómetros, 145 kilómetros. Según el mapa, 31 horas, casi día y medio. Pero la pregunta es, ¿quién camina así? Pues sin dormir, sin descansar, nadie, ¿verdad? Y más si vas con una embarazada. 2 a 3 días de viaje. No olvidemos que María y José eran jóvenes y tenían entre 15 a 18 años promedio. Promedio no se sabe exactamente, pero eran jóvenes. Eso creen los eruditos. Algo muy común en esa época de la juventud. Belén significa la ciudad del pan, todo es simbolismo. Tenían que ir a la ciudad del pan. Por eso Jesús tiene el título de pan de vida. Y también pues se le llamaba la ciudad de David, porque nació y se crió allí el rey David. Allí fue ungido David para convertirse en el rey de Israel. Eso es lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Por cierto, Belén en la actualidad no pertenece a Israel. No le pertenece, sino le pertenece al Estado palestino. Está muy cerca, pero no pertenece. Por los límites, le pertenece a Palestina en la actualidad. Ahora, ellos viajaban por el censo de los impuestos. No era un viaje de vacaciones o un viaje de aventura. Unos jóvenes que viajan, ¿verdad? No era de placer. Era un carpintero, en realidad son pobres. José pues era un joven carpintero y viajar toma tiempo y son pobres. 3 días de ida, más o menos calculando, y 3 días de vuelta, promedio que duraba el viaje, más los días que iban a estar en Belén, más de 10 días en viajes y estadía.
¿De qué vivían? Es la pregunta. Es decir, es gasto. Es un alto gasto para unos jóvenes. 10 días sin trabajar. Pregunta, ¿de qué vives en esos 10 días? Ahora imagínate pues a una mujer embarazada encima, no se menciona los pormenores del embarazo de María, que también son gastos. Jesús así iba a entrar a la vida terrenal, a este mundo. Belén, la ciudad de Belén es insignificante, es nada prácticamente, pero de ahí iba a salir el Salvador, un lugar que no tiene nada, nada que dar, nada que ofrecer, pero Jesús elige nacer allí, elige comenzar su ministerio, quiere eh, complacerse con nosotros, que a veces no tenemos que dar, que no somos nada, que nos sentimos pequeños. Jesús quiere algo similar, quiere entendernos y así viene al mundo. En Lucas capítulo 2, versículo 7, dice la escritura, dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Fin del versículo. El niño Jesús nace en este lugar. El Rey de Reyes viene a este mundo en un lugar tan inusual. He puesto la imagen de un pesebre. Esto es un pesebre. A veces se habla, mucha gente que habla del pesebre, pero no sabe ni tiene idea qué es un pesebre. El pesebre es un recipiente donde comen los animales, así como lo escucha, donde comen los animales. Hay pesebres obviamente de madera, como este que se ve, hay lleno de paja, porque los animales comen pajas. A veces depende pues, de la condición de los dueños de los animales. Le ponen paja, buena comida, a veces pues desechos, a veces es una caja, a veces es un cajón también, como hay veces que es una obra de construcción para que coman los animales, ¿no? De cemento lo hacen para que coman los animales. Eso es un pesebre. Así o en ese lugar nació Jesús. En Lucas capítulo 2, versículo 7, sigo leyendo, donde dice, no había lugar para ellos en el mesón. Fin del versículo. Esa noche en Belén no había lugar para él en la posada. Y esta no fue la única vez durante los 33 años de su estadía en la vida terrenal que no hubo lugar para Jesús. Mateo capítulo 8, versículo 20 dice lo siguiente. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Fin del versículo. O sea, vino y no tenía un lugar. Aún en nuestros días, aunque han pasado 2000 años, hay muchos que dicen lo mismo que se dijo aquella noche en Belén. No hay lugar, no hay lugar. Hacemos lugar para los regalos, pero a veces no hay lugar para el dador. Tenemos lugar para el comercialismo de la Navidad e incluso la búsqueda de placer en el día de reposo, pero hay momentos en que no hay lugar para la adoración. Nuestros pensamientos están llenos de otras cosas. No hay lugar. ¿Seguimos haciendo lo mismo que en el tiempo de Jesús? ¿No le damos lugar en nuestras vidas al Salvador? ¿O ya le estamos dando algo de lugar? El elder Neil Maxwell dijo, cada uno de nosotros es un posadero que decide si hay lugar para Jesús. Eso lo dijo en la revista Insight, noviembre del año 92, en su mensaje Resuelvan esto en sus corazones. José y María han llegado a Belén, pero no hay lugar. Están cansados, pobres, con una joven embarazada y con lo único que han encontrado, un establo, un lugar lleno de animales. No es que lo habían preparado el establo, no es que el dueño lo había acondicionado o por lo menos lo había limpiado. No, 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 no. Un establo, como cualquiera, sucio, porque no había dónde más quedarse. Había que limpiar todo el estiércol, el mal olor y buscar más paja para que no esté húmedo y no esté maloliente. Entonces aprendemos que en la primera Navidad no hubo regalos, no hubo la cena navideña, no hubo el intercambio de regalos, porque bueno, obviamente pues no creo que José haya intercambiado regalos con el dueño de la posada, ¿verdad? Pensar que muchísimas familias en estas fechas de Navidad se pelean a veces por no saber dónde cenar,
Se pelean por los regalos, los hijos que no les gustan los regalos, o en el intercambio de regalos que no me parece justo, esto no es lo que acordamos. Se pelean por los lugares donde pasar la Navidad. Seamos posaderos y que el Salvador nazca en nuestros corazones. ¿El lugar donde nació Jesús en la actualidad existe? Por supuesto que sí. Supuestamente, vamos a ver ahora lo que existe en la actualidad. Lo que vemos en la imagen, es la Basílica de la Natividad en Belén. Ahora es una basílica, una iglesia, donde supuestamente nació Jesús. Todos creemos de repente, mira, es una iglesia, la han hecho. No es así. Específicamente, hay una cueva dentro de esta iglesia que hemos visto la fachada, y en esta cueva se dice que nació Jesús. Es una gruta lo que le llaman. La Basílica de la Natividad en Belén, que está en Belén, que queda en Belén, pertenece a Palestina, es uno de los templos cristianos en uso más antiguos del mundo. Fue construida sobre la cueva, la iglesia. Pero ahí donde vemos a este hombre entrando, que es la cueva, encima de la cueva está la iglesia. Más conocida es como el Portal de Belén, donde según la tradición cristiana se cree que nació Jesús de Nazaret. Para tratar de conservarlo, construyeron esta iglesia, porque si no, pues se derrumbaba. Es un edificio religioso compartido por la iglesia. Aquí viene lo curioso. Lo comparten esta iglesia, la iglesia ortodoxa, la iglesia apostólica armenia y la iglesia católica. Este lugar no le pertenece a Israel, le pertenece a Palestina en la actualidad. Sigamos. Es verdad que el mundo no se daba cuenta del nacimiento del Rey de Reyes. Es verdad que el mundo era ajeno a su nacimiento. Pero los cielos no iban a pasar tal acontecimiento y los ángeles bajaron a la tierra y se aparecieron a los pastores. En esta cueva es donde supuestamente nació Cristo. Ahí donde lo ven, donde se ve la parte negra, hay como una chimenea, ahí es. Eso es lo que se cree. Es lo que se cree y es lo que hay hasta ahora, los vestigios y obviamente las tradiciones que siguen hasta nuestra época. En Lucas capítulo 2, avanzando, Lucas capítulo 2, versículo 8, dice, había en la misma tierra pastores, fin del versículo. En este tiempo, en el tiempo del nacimiento, los campos que rodean Belén era el lugar de numerosos rebaños de ovejas, y el mes de abril era una temporada tradicional de parto de las ovejas del rebaño, con corderos que nacían casi todas las noches. En su incómodo papel de parteros de los animales, los pastores solían permanecer despiertos la mayor parte de la noche, pues trabajando bajo el cielo cristalino de la meseta del desierto, por lo que los ángeles que anunciaron su nacimiento no habrían necesitado despertarlos. Eso es lo más común. Eso es lo que se cree según la historia y el tiempo. El niño que llegó en esa época de parto de los corderos era conocido como el Cordero de Dios. Todo encaja y todo es simbolismo. Es un título de profundo significado porque él llegó con los corderos y algún día sería llevado como cordero al matadero, lo que dijo Isaías, capítulo 53, versículo 7. Sin embargo, paradójicamente también era el buen pastor, se le conoce a Jesús, el que cuida de los corderos, el mayor, el que se hizo menor a sí mismo, el pastor celestial que se hizo cordero. Todo es simbolismo, todo. El Cordero de Dios nacería igual que los corderos estarían naciendo. El ángel les dijo a los pastores, veamos en el versículo 11 de Lucas capítulo 2, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Fin del versículo. Nosotros hemos creído durante mucho tiempo que Jesús nació en la primavera y no el 25 de diciembre. La celebración tradicional de su nacimiento en diciembre es un vestigio de una antigua festividad romana que celebraba el nacimiento del sol después del solsticio de invierno.
Hay muchas evidencias que sugieren que esta podría no haber sido la fecha correcta. Se ha señalado que la fecha del 6 de abril del año 1 antes de Cristo para nosotros como el nacimiento del Cordero. También explica ciertos aspectos del relato del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la fecha es durante la corta temporada de los corderos, lo que explicaría por qué los pastores vigilaban a su rebaño durante la noche. Además, el hecho de que no había lugar para ellos en el mesón sugiere que el nacimiento probablemente ocurrió en el momento de una de las tres fiestas, como fueron la Pascua, en que se requería que los judíos estuvieran en Jerusalén. Entonces, para nosotros, la Navidad es más una festividad de tradición que de cumplimiento, porque sabemos que no fue el 25 de diciembre. ¿Pero por qué lo celebramos? Porque es una festividad más de tradición y una buena tradición. Ahora, ¿qué dijeron los pastores después de la aparición del ángel? Versículo 15. Vayamos ahora hasta Belén y veamos esto que ha acontecido. Fin del versículo. Los pastores no dijeron, vamos a ver si esto es cierto. Dijeron, vayamos y veamos esto que ha acontecido, que el Señor nos ha dado a conocer. Una seguridad de que Dios había revelado su Hijo. Una seguridad digna de imitar. Pasaron los días del nacimiento y la tradición se tenía que cumplir. La tradición judía. ¿Cuál era? Versículo 21 de Lucas capítulo 2. La circuncisión del niño. Con respecto a la circuncisión del niño, el elder Bruce R. McConkie dijo lo siguiente. Voy a leer lo que él dijo. Debe ser circuncidado. Cuando tenga 8 días, ni antes ni después debe realizarse este rito sagrado. La simiente de Abraham debe haber escrito en su carne la señal del pacto que él mismo, como Jehová, había hecho con Abraham su padre, como el dador del pacto. También debe ser el heredero de sus obligaciones y de sus bendiciones. Y como notamos en la circuncisión de Juan, el pacto abrámico es uno de aumento eterno y exaltación para todos los fieles. A través de la circuncisión, los niños varones en Israel quedan sujetos a la ley. Y Jesús, uno de estos niños, aunque vino para cumplir la ley, también vino para obedecer todos sus requisitos. Incluso Él se ajustará a la ley según cada evento en su vida requiere, hasta el día en que será clavado con Él en la cruz, para morir allí, a fin de que una ley nueva pueda surgir con Él cuando salga de la tumba en una vida nueva. Fin del comentario. ¿Dónde lo encontramos eso? En su libro que escribió el elder McConkie, El Mesías Mortal. Ahí son varios tomos, pero él escribió uno, ahí dice el Mesías Mortal, hablando que Jesús debió ser circuncidado. Ahora, la tradición judía indicaba que los hijos varones, los primogénitos, tenían que cumplir cierta tradición también. ¿Cuál más? Lucas capítulo 2, versículo 23. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Fin del versículo. El primogénito de cada familia debía ser consagrado al servicio de Jehová como sacerdote, mientras que el primogénito de todos los animales limpios debía ofrecerse como sacrificio. La tribu de Leví fue consagrada al servicio sacerdotal en lugar del primogénito de todas las tribus. Sin embargo, los primogénitos de las otras tribus fueron liberados de este vínculo solo mediante el pago de un impuesto de redención a los sacerdotes del templo. José y María cumplieron con esta ley cuando trajeron al niño Jesús al templo después de su nacimiento. Ahora, en Lucas capítulo 2, versículos del 31 al 38, vemos a dos ancianos que honran al niño Jesús. Estos ancianos de muchos años, Simeón y Ana, no han perdido el tiempo.
revolcándose en la autocompasión, sino que han refinado sus sensibilidades espirituales sirviendo a Dios con ayunos y oraciones día y noche. Son los que han empleado su tiempo en realizar la obra del Señor en sus santos templos. Su trabajo se hace tan silenciosamente, su comportamiento es tan modesto que casi nadie se da cuenta. Pero su devoción no pasa desapercibida ante el ojo penetrante de Dios, que está atento a todo. Después de años de fiel servicio, ellos, como van en la antigüedad, contemplarán el rostro de Dios. Tal es la recompensa de aquellos que son puros de corazón. Estos dos ancianos no le tenían miedo a la muerte porque esperaron pacientemente y con felicidad el poder ver al Mesías. ¿Y por qué no le tenían miedo a la muerte? Porque la muerte no es susto cuando hemos visto la salvación. Cuando conocemos al Salvador, no existe el miedo a la muerte. Cuando conocemos el plan de salvación, es un consuelo la muerte. Saber que el otro lado nos espera. Quizás ver familiares y continuar con el trabajo espiritual es la esperanza y alegría que uno debe tener. Ahora, mientras Lucas narra la visita de los pastores, Mateo nos habla de los magos. El alumbramiento fue simple y sencillo. Iba a pasar desapercibido si no se aparecía un ángel a los pastores, a los humildes, a los don nadie, a los excluidos. Pero también se van a enterar unos magos de Oriente que van en busca del Rey de Reyes guiados por una estrella y llegan a Jerusalén. En Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Si los magos que supuestamente eran sabios o astrólogos eran guiados por una estrella, ¿por qué llegaron a Jerusalén? ¿Por qué no fueron a Belén? Su misión era única. No podían ser hombres ordinarios. Eran sin duda emisarios especiales. Eran profetas, por así decirlo, viniendo de una tierra, Jerusalén, para llevar a su propio pueblo un conocimiento personal y de primera mano del nacimiento de su Señor Jesucristo. Eran hombres espirituales, con una misión. Eran en verdad sabios de Oriente, sino eran más que todo profetas o videntes, que es la clase más sabia de todos los hombres. Y la de ellos era la mayor de todas las búsquedas, ya que buscaban al Hijo de Dios, fuente de toda sabiduría. En el versículo 2, estos magos se preguntan, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Fin del versículo. La pregunta que hacen es muy poco probable. ¿Por qué? Porque nadie nace rey. Normalmente se nace y luego se es rey. Pero los magos dicen el rey que ha nacido. Estas palabras dichas son para analizar, más si lo estaban diciendo en la corte del rey Herodes y su gente. Y esto daría inicio que el rey que buscan no es un rey normal, sino es el Hijo de Dios. Están buscando a un Dios que ha nacido. Están buscando al Rey de Reyes. Esto es una gran enseñanza de los magos, buscar a Dios. Nosotros ojalá que sigamos teniendo ese deseo en nuestro corazón, de buscar a Dios. Cuando uno busca, ya está en camino a la verdad. Los magos entienden que Jerusalén y el templo no revelaban y no manifestaban a Dios. Al preguntar los magos dónde nacería, los sacerdotes responden. Mateo capítulo 2, versículo 5 dice, en Belén de Judea, porque así está escrito, fin del versículo. Al enterarse Herodes de que había nacido el rey de los judíos, pregunta a los principales sacerdotes y escribas quiénes mencionan la profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Esto lo vemos en el versículo 6 de Mateo capítulo 2 de Mateo. Es la profecía de Miqueas.
Estos sacerdotes sabían de la profecía. Quizás no sabían la fecha, pero sabían que ocurriría. Las escrituras eran claras y se enseñaban que el Mesías nacería en Belén. Pero si estos sacerdotes sabían entonces qué pasó con los demás, que los demás sacerdotes y escribas que no pudieron ver en Jesús de Nazaret el cumplimiento de miles de profecías mesiánicas, ¿qué pasó después? Es algo que no se sabe. Cuando Jesús creció y empezó su ministerio, nunca le preguntaron dónde nació. Una pregunta simple, pero importantísima. ¿Por qué no le preguntaron al Mesías dónde había nacido? Más bien, todos asumieron que había nacido en Nazaret y preguntaron en Juan capítulo 7, el versículo 41 al 42, otros decían, estoy leyendo lo que dice sus versículos, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Fin del versículo. Entonces vemos que algo tan simple no lo hicieron. Preguntarle, Maestro, ¿dónde naciste? En Mateo capítulo 2, versículo 11, avanzando, dice, vieron al niño con su madre María. Fin del versículo. Bruce R. McConkie, el elder Bruce R. McConkie, dijo, cuando llegaron los magos a Jerusalén y Belén, ¿qué edad tenía el niño Jesús cuando se inclinaron ante él? Es digno de notar que los magos encontraron a Jesús en una casa, no en un establo, o no en un pesebre. El niño Jesús cuando ellos se inclinaron los magos, ya no estaba en un establo, no estaba en un pesebre. Lo encontraron en una posada o morada temporal y se le llama niño, no se le llama bebé. Eso dijo el elder Bruce McConkie en su comentario doctrinal del Nuevo Testamento. Fin del comentario. Ahora, se calcula que el niño tenía entre 12 a 24 meses cuando llegaron los magos. Al parecer, José estaba trabajando, ya que, o de repente no estaba, porque los magos hubiesen pensado que José era el padre, pero no era así. El elder Thomas, vamos a leer, antes de pasar al elder Thomas S. Monson, en Mateo capítulo 2, versículo 11, lo que sucede. Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Fin del versículo. El presidente Thomas S. Monson dijo, con respecto a este versículo, desde entonces el espíritu de dar regalos ha estado presente en la mente de cada cristiano. Al conmemorar la temporada navideña, me pregunto si hoy nos beneficiaría preguntarnos, ¿qué regalo quiere Dios que le dé a Él o a los demás en esta preciosa estación del año? Siento que podría responder esa pregunta y declarar con toda solemnidad que nuestro Padre Celestial desearía que cada uno de sus hijos le rindiera un don de obediencia, para que realmente amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras mentes y con todas nuestras fuerzas. Entonces, estoy seguro que Él esperará que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso lo dijo en la Liaona del año 1987 en su mensaje Sé tú mejor yo. Fin del comentario del presidente Monson. Bonito comentario, ¿verdad? Con respecto a qué le daríamos de regalo. Los presentes dados por los magos ayudaron muchísimo a la joven pareja. Eso hay que mencionarlo. Ayudaron muchísimo para pagar las cuentas, para pagar los gastos. Iban a viajar a Egipto, ida y vuelta. ¿De dónde iban a tener dinero? Bueno, de los presentes dejados por los magos. Dios sabe cómo proveer para sus hijos, ¿verdad? Recordemos, María y José, jóvenes, se van solamente de Nazaret a Belén o a Jerusalén con una condición. A Belén, perdón, con la condición de ser empadronados. Ellos seguro pensaron, bueno, ya vas a dar a luz, das a luz y nos regresamos. Llevaremos tanto de dinero. Pero, oh sorpresa, no se iban a ir ahí.
De Belén ellos tuvieron que ir a Egipto y la pregunta es que uno se haría, ¿y de dónde? No tengo dinero. Es por eso que entran los magos. Ahora, veamos. Al enterarse Herodes que había sido burlado por los magos, manda matar a todos los niños menores de 2 años. La familia de Jesús se va a Egipto, huye. Lo que aprendemos de esto es que los problemas no pueden ser una razón para no ser felices. La misma familia de Jesús huye. ¿Se dan cuenta los problemas que tiene? Estoy seguro de que a pesar de todos estos sufrimientos, la familia de Jesús fue una familia feliz. No me imagino a la familia de Jesús infeliz, una familia pobre, pero huyendo. Qué terrible, ¿verdad? Pero feliz. Tenían felicidad. Eso nos enseña la familia de Jesús, que nuestras familias pueden y deben ser felices. En Mateo capítulo 2, versículo 16, dice, Herodes se enojó mucho y envió y mató a todos los niños. Fin del versículo. Herodes era conocido por eso, por su envidia, por su temor a que le quiten el trono. Hay muchas historias que demuestran que mataba incluso a sus familiares cuando pensaba que alguien le quería quitar el trono. Da la orden de matar a todos los niños menores de 2 años. Belén no era muy grande en esa época, por lo que, según los historiadores, dicen que la muerte de inocentes solamente fueron decenas, no fueron miles, como dicen que ocurrió. No por ello deja de ser importante mencionarlo. Un niño es un alma valiosa que merece la vida. Todo lo que ocurrió por el egoísmo y la envidia de un alma, Herodes da un mandato malvado realmente. Un hombre envidioso, egoísta. Qué terrible. ¿Y cómo sobrevivió Juan el Bautista a la ira de Herodes? A veces esa pregunta no lo hemos hecho. Mientras José en un sueño es advertido para que huya a Egipto, hay relatos apócrifos, que no es auténtico, eso significa apócrifos, que dicen que Zacarías fue advertido también y le dijo a su esposa Elizabeth que llevara al niño a las montañas. De esa manera preservó la vida de Juan el Bautista. Ahora, pasado el tiempo, muere Herodes y el ángel visita a José para que regrese a Israel. Y al estar en Israel recibe otro sueño. Mateo capítulo 2, versículo 22. Pero, avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Fin del versículo. José fue especial porque tuvo 4 sueños de Dios. La primera fue que el ángel le dijo que no rechace a María. La segunda, para que huya a Egipto. La tercera, para que regrese a Jerusalén. Y el cuarto sueño fue para que se vaya a Galilea. José debe haber sido un hombre excepcionalmente visionario y espiritualmente sensible. Nadie así nomás recibe estos sueños reveladores, tan reveladores que supo que eran verdaderos y tuvo que obedecer inmediatamente. La historia es notablemente interesante. Primero, porque María, la madre del niño Jesús, y por lo tanto la más honrada de todas las mujeres, una mujer capaz de soñar sueños, no fue ella la receptora de las manifestaciones celestiales. No olvidemos que por más mujer que era, y no era su mayordomía presidir o proteger a la familia. Los ángeles obviamente respetaban a José. José tenía que pasar la prueba, tenía que actuar con fe, probarse a sí mismo y cuando sean necesarias instrucciones adicionales, las recibiría. Y bien que las recibió. ¿Y por qué se fue a Galilea? Es la otra pregunta. Mateo capítulo 2, versículo 23. Para que se cumpla lo dicho por los profetas, será llamado Nazareno. Fin del versículo. Pero la profecía del Nazareno no se encuentra en nuestro Antiguo Testamento. Aparentemente el Antiguo Testamento de Mateo era más completo que el nuestro.
Es decir, Mateo tenía otras escrituras de las que nosotros poseemos. Él parece que tenía otro Antiguo Testamento. Dentro de Galilea, la familia de José viviría en Nazaret, una ciudad insignificante para los doctores de la ley, una ciudad con muchos gentiles, a diferencia de Jerusalén, donde supuestamente estaba el templo y se consideraba pues la ciudad más santa y pura. Nazaret actualmente es la ciudad con mayor población árabe de Israel, con una población de más del 60% que son árabes, que son musulmanes. En esta ciudad de Nazaret es donde transcurrieron los años de la vida privada de Jesús. Así estaba dividido en los tiempos de Jesús, tal como vemos la imagen. La línea roja indica el recorrido que tenía que hacer la familia de Jesús a Jerusalén. De Nazaret a Jerusalén, 135 kilómetros, es decir, 85 millas, caminando. Esa era la caminata que tenían que realizar. Al norte de Jerusalén es donde empieza a vivir nada más y nada menos que Jesús. En la actualidad, para terminar, pero en la actualidad, para conocer un poco, ¿qué hay en Nazaret? Es una ciudad con promedio de 200.000 habitantes en la actualidad y la mayoría musulmana, tal como lo mencioné, es decir, no creyentes en el cristianismo, pero que saben que los cristianos obviamente visitan estas ciudades públicas por lo que han hecho que sea turístico o dejan que sea turístico, porque eso permite que la gente pueda vivir. Por ejemplo, el turismo deja que la gente pueda vivir, es un negocio. Por ejemplo, existe en la actualidad lo que vemos en la imagen, que es una basílica de la Anunciación, donde María fue visitada por el ángel. También está la iglesia ortodoxa griega de la Anunciación. Esta es otra iglesia. Esta es otra versión, porque para la iglesia griega creen que la Anunciación a María fue cuando estaba sacando agua de un pozo. Y este pozo queda cerca de esta iglesia. Las mismas iglesias tienen diferentes versiones. También encontramos algo turístico, encontramos el Pozo de María. Estoy hablando de todas estas imágenes que estoy presentando, es en Nazaret en la actualidad. Este es el Pozo de María. Según algunos cristianos, fue en este lugar en el que el ángel Gabriel se apareció ante María cuando estaba sacando agua. En la parte inferior de este pozo dicen que hay acueductos de agua. Este es el monte, también en Nazaret, el monte del precipicio. La tradición cristiana cuenta que el pueblo de Nazaret no aceptó a Jesús como su Mesías, que lo vamos a ver más adelante, por lo que intentaron tirarlo por un precipicio de esta montaña. Bueno, todas estas fotos de los lugares que existen en la actualidad son reales, pero no quiere decir que son los lugares exactos. Hay mucha discrepancia en la exactitud del lugar, pero obviamente que los que viajan a Nazaret quieren conocer estos lugares y son turísticos. Obviamente que los musulmanes le sacan provecho a eso y mucha gente vive de ello. Ahora, siguiendo con la clase, para terminar, Mateo termina la historia, pero Lucas sigue avanzando con la vida de Jesús. El versículo 41 menciona cómo eran José y María. Subían todos los años a la Pascua, subían al templo. Ese era el ejemplo que le daban a Jesús, unos padres enseñando la religiosidad. Gran ejemplo, el ejemplo que se debe dar a los hijos. En Lucas capítulo 2, versículo 42 dice, cuando tenía 12 años, subieron a Jerusalén. Fin del versículo. Según la costumbre, un niño judío a la edad de 12 años era llevado a Jerusalén en una de las fiestas y los doctores de la ley lo ponían a prueba en el templo en cuanto a su conocimiento de los deberes y privilegios a los que había sido admitido. Esta prueba se consideraba que tomaba sobre sí el yugo de la ley. Así Jesús, según la costumbre, estaba en el templo a los 12 años. Con frecuencia, grandes caravanas de israelitas viajaban juntos para disfrutar de los beneficios sociales ocasionados por las peregrinaciones, así como para protegerse de las bandas de los ladrones que merodeaban.
Fue al final de una semana de fiesta y celebración, después de la Pascua, que María y José descubrieron, después de un día completo de su viaje de regreso a Jerusalén, que su hijo había desaparecido. Y sucedió que después de 3 días, buscándolo, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, los escribas, los expertos en la ley. Y lo escuchaban y le hacían preguntas. Y todos los que le oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Ya vemos en la mente y el alma del joven Mesías la profundidad espiritual y la sabiduría infinita. No estaba para recibir instrucción, sino para darla. En Lucas capítulo 2 versículos 43 al 44 dice: José y su madre, suponiendo que él estaba en la compañía, fueron un día de camino. Fin del versículo. Siempre me ha fascinado esta historia. Es en este momento que Jesús muestra independencia. Es decir, estoy con ustedes, pero no soy de ustedes. ¿Cómo pudieron José y María comenzar su viaje sin asegurarse de que Jesús estaba con ellos? ¿Debemos concluir que eran padres negligentes? ¿Debemos decir que eran padres eh, que no estaban obviamente atentos a sus hijos? Ciertamente no. Más bien, esta historia nos cuenta algo del joven Jesús. Todos los padres saben que hay ciertos niños que requieren más supervisión que otros. Algunos niños obedientes y de buenos modales no requieren casi ninguna dirección, mientras que otros son tan traviesos que sus padres no se atreven a quitarles los ojos de encima. De esta historia aprendemos que Jesús era un niño que siempre estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Siempre estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer. Era tan digno de confianza que sus padres pensaron que debía estar con el grupo en alguna parte. De hecho, que ellos creían la pregunta es, ¿qué niño habría requerido menos dirección de los padres que Jesús? Por lo tanto, es bastante irónico que mientras sus padres imaginaban que él estaba donde se suponía que debía estar, que era entre el grupo de viaje de regreso, no sabiendo que el lugar donde estaba realmente se suponía que era el templo, enseñando. Él mismo, siendo Jehová, le había dado tanta importancia al templo. ¿Dónde debía estar entonces? En el templo. En Lucas capítulo 2, versículo 46 dice: sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Fin del versículo. José Smith, el profeta José Smith, dijo de Jesús: cuando era, lo que dice en la diapositiva, cuando aún era un niño, tenía toda la inteligencia necesaria para gobernar y gobernar el reino de los judíos, y podía razonar con los más sabios y profundos doctores de la ley y la teología, y hacer que sus teorías y prácticas parecieran locura, comparadas con la sabiduría que poseía. Pero era solo un muchacho y carecía de fuerza física, aún para defender su propia persona, y estaba sujeto al frío, al hambre y a la muerte. Eso lo dijo el profeta José Smith, enseñanzas al profeta José Smith hablando de Jesús. Fin del comentario. Jesús nació con un velo de olvido, como todos los hombres. No recibió de la plenitud al principio, sino que recibió gracia sobre gracia. Qué notable entonces que Jesús entendiera su misión terrenal a la tierna edad de 12 años. Para muchos de nosotros ni siquiera entendemos la naturaleza de nuestras misiones individuales, y mucho menos a los 12 años. Muchos ni de adultos lo entendemos. Mientras que los primeros años de Jesús estuvieron marcados por un aumento gradual en sabiduría, avanzando de gracia en gracia, algunos de nosotros pasamos esos mismos años tiernos yendo de desgracia en desgracia. Cuán grande es el contraste entre nosotros y Jesús, ¿verdad? Cuando tenía apenas 12 años, Jesús testifica de que era hijo de un Padre divino. Cuando José y María, su madre, lo encontraron conversando con los doctores en el templo y lo reprendieron suavemente por su preocupación, él respondió: ¿no sabíais que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?
Lucas capítulo 2, versículo 49 dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Fin del versículo. El elder James Talmage, el que escribió Jesús el Cristo, un hombre de mucha erudición y sapiencia, dijo lo siguiente. No digamos que hubo una reprensión cruel o un reproche poco filial en la respuesta de este hijo tan obediente a su madre. Su respuesta fue para María un recordatorio de lo que ella parece haber olvidado por el momento, los hechos en el asunto de la paternidad de su hijo. Ella había usado las palabras tu padre y yo, y la respuesta de su hijo le había traído de nuevo a la mente la verdad de que José no era el padre del niño. Ella parece haber estado asombrada de que alguien tan joven pudiera entender tan completamente su posición con respecto a ella misma. Él le había aclarado la inexactitud inadvertida de sus palabras. Su padre no lo había estado buscando, porque él estaba en los negocios de su padre, y su padre terrenal ni siquiera había estado en el templo. Lo dijo el elder James Talmage, Jesús el Cristo. En Lucas capítulo 2, fin del comentario, Lucas capítulo 2, versículo 52 dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de los hombres, fin del versículo. El carácter es lo único que hacemos en este mundo y lo llevamos con nosotros al próximo. El propósito de Dios es formar personas de carácter, no físico, no monumentos a las acumulaciones materiales. Ese no es el objetivo. En otras palabras, el Salvador se desarrolló intelectualmente en sabiduría y conocimiento, físicamente en estatura, socialmente a favor del hombre y espiritualmente a favor de Dios. ¿Quién le enseñó a Jesús lo que sabía? Es la pregunta y la respuesta es su Padre. Dios el Padre le enseñó. Llegamos a ver el resumen en los últimos, o la última parte. Y el resumen es, podemos aprender varias experiencias espirituales. ¿Por qué los pastores no se equivocaron en el camino y vinieron a Cristo de inmediato? Mientras que los magos, astrólogos o sabios, aun con una estrella que les guiaba, perdieron su camino y fueron a Jerusalén en vez de Belén. Y preguntaron en el palacio de Herodes en vez de en el pesebre dónde nació Jesús. La respuesta que dan es por la humildad. El humilde siempre obedece inmediatamente. El sabio muchas veces pregunta y por más guía que tenga, se equivoca. ¿Cuál deseamos ser? Ahora, podemos ver también que los magos fueron guiados por la estrella que quizás los guió primero a Jerusalén, donde era la capital de los judíos. La estrella guió quizás a los magos a preguntar al rey Herodes para que todos sepan y no quede dudas que ha nacido el rey de los judíos. O los magos primero vinieron a Jerusalén asumiendo que los líderes de los judíos estarían conscientes y emocionados por el nacimiento de su Mesías. Quizás pensaron encontrar la fiesta y algarabía de felicidad porque nacería su rey, pero no fue así. En el versículo 9 de Mateo capítulo 2 dice que la estrella iba delante de ellos hasta que se detuvo donde estaba el niño. Un nacimiento que ocurrió en un pesebre no iba a pasar desapercibido. Fueron pastores, llegaron sabios y el mismo rey y los sacerdotes sabían que había nacido el Mesías. Entonces nos preguntamos, ¿los sacerdotes por qué no buscaron al recién nacido? Sabían las profecías y ¿por qué no buscaron? ¿Por qué no indagaron? Si nosotros hubiésemos sido uno de esos sacerdotes y sabemos que se está cumpliendo una profecía, ¿qué hubiésemos hecho? La verdad se tiene que buscar. Tenemos que amar la verdad de donde venga. Tenemos que buscar la verdad porque la verdad es Cristo. Siempre en la iglesia se nos aconseja, oren para saber la verdad. Oren y pregunten a Dios para saber la verdad. No nos quedemos como esos sacerdotes que sabían de la profecía, pero aparentemente no lo buscaron. No lo aceptaron como el Mesías. Es algo triste cuando alguien señala el camino, pero que nunca sigue el mismo. Así eran los principales sacerdotes en Jerusalén. Podrían decir dónde nació Jesús, pero nunca fueron a adorarlo.
Mientras los pastores supuestamente ignorantes fueron inmediatamente a buscar a Jesús y los eruditos se quedaron leyendo sus grandes libros acerca de Jesús. ¿Con quién nos identificamos? A Dios le oramos, pero mucho o muy poco le adoramos. A Dios le oramos mucho, pero le adoramos poco. Los magos querían adorar, los sacerdotes querían orar. ¿Con quién nos identificamos? Los magos sin nombres no hablan, no dicen palabra, adoran en silencio, representan a todos los hombres de la humanidad. Dios se buscó testigos para sí mismo para hacer frente a toda clase y condición de hombres. El testimonio de los ángeles para los pobres y los humildes. El testimonio de los sabios para el rey altivo y los sacerdotes orgullosos de Judea. Los magos llegaron a Jerusalén en busca del rey de reyes, pero encontraron envidia y orgullo. Llegaron en busca del amor puro y encontraron odio hacia el nuevo rey. Con respecto a la visita que tuvo de los pastores y los magos, vemos, Jesús vino primero a los pastores, que eran los judíos, y luego a los magos, que representaban a los gentiles. Jesús vino primero a los ignorantes y humildes, luego a los sabios y honorables. Jesús vino primero al pobre y luego al rico. Después de su nacimiento vimos cómo Jesús se encontraba en el templo. Es el encuentro del niño con el anciano. Que podamos ver la mejor manera de poder adorar a Jesús. El propósito de las clases que tenemos es eso, conocerlo para adorarlo más. De los dos ancianos aprendemos que ellos sabían de Dios. Este es uno de nuestros problemas. Nosotros sabemos, pero no vemos. Se nos enseña a conocer a Dios, pero no nos enseñan a verlo. El verdadero cristiano no es el que sabe mucho de Dios, sino el que ha visto mucho a Dios. Que esa sea nuestra meta este año. Dios se revela al mundo a través de los ancianos también, de hombres de experiencia. Muchos decimos yo soy cristiano y el verdadero cristiano hasta ahora es Cristo. Nosotros nos estamos haciendo cristianos. Hoy hemos aprendido que Dios nace para todos. Dios no ha nacido para nosotros solitos. Dios ha nacido para el mundo. Muchos hemos encontrado a Dios, pero necesitamos seguir encontrándolo, porque Dios se va manifestando cada día de una manera nueva y distinta. Que tengamos una hermosa semana. Los esperamos la próxima clase.